reductor de ida y vuelta que habíamos presentado en los videos 21 y 22, vamos a hacer ahora el eje de entrada. Es un problema que tiene sus complicaciones, los demás son un poquito más elaborados todavía, pero que dentro de los ejes del reductor el más simple posible. Este problema, tal cual como está presentado acá, es el que tomamos la semana pasada en los exámenes y lamentablemente no lo pudieron resolver. Resolvieron cualquier otra cosa menos el problema en sí. Acá tenemos lo último que habíamos llegado, el resumen de cuentas. Tenemos el par de engranajes de entrada, el par de engranajes de salida, el eje de entrada, que es lo que vamos a calcular ahora, el eje intermediario y el eje de salida. Este dibujito lo vamos a dejar a lo largo de todos los ejes hasta que terminemos con el último. Yo quise hacerles un dibujo en perspectiva, que no es fácil hacerlo a mano, donde muestra cómo son los engranajes, cómo están dispuestos en la caja. Tenemos, este es nuestro eje de entrada, acá tenemos el manchón, este es el rodamiento apoyado en A, rodamiento apoyado en B, el engranaje, el piñón del primer par, que engrana con la rueda del primer par, que sería la número 2. En el mismo eje tenemos la rueda número 3, que forma parte del segundo par, y la rueda número 4, que es la más grande, que va sobre el eje de salida. Es un dibujo un tanto desprolijo, pero da una idea de cómo están dispuestas las piezas. Nosotros estamos construyendo un proyecto, es decir, estamos construyendo un mecanismo a partir de datos de las condiciones de trabajo que va a requerir. Este proyecto tiene varios aspectos. Lo que nosotros estamos volcando en estos videos y lo que podemos hacer es volcar los contenidos, el cómo se hace, cómo se calcula. La educación es un poco más amplia y eso no se puede volcar en un video, todavía no se ha buscado la forma de hacerlo. Y incluye otros aspectos, como por ejemplo que este reductor sea posible de vender en un precio de mercado, que dé una utilidad, o sea que tenga un costo razonable, que dé una utilidad, y tengo que pensar de que yo no soy el único que lo fabrica. Pueden surgir, si no los hay de entrada, los puede haber en el futuro, otros que también hagan lo mismo y que limiten la utilidad del producto. Entonces tengo que hacerlo de manera que sea resistente, durable y suficientemente económico como para poder venderlo y tener una utilidad que me permita continuar con la actividad. También va a depender mucho de cuántos reductores voy a fabricar. Si voy a fabricar uno para un caso particular, o si voy a fabricar 20, o si voy a fabricar 2000. Todos tienen soluciones distintas. Por eso decimos siempre, no tiene una única solución. Depende de qué utilidad se le va a dar, para qué aplicación se le va a dar. Entonces vamos a concentrarnos en los contenidos para calcular el eje de entrada para que sea resistente y durable. El eje de entrada tenemos el manchón, del cual ya lo hemos hablado oportunamente, absorbe las variaciones cíclicas del par de la máquina conductora y de la máquina conducida. Es una pieza que tiene una banda de goma y absorbe eventuales desalineaciones que analizaremos si tenemos tiempo después. Esta fuerza, este manchón, produce una fuerza cuyo valor es P sub m, que la experiencia demuestra que P sub m vale 500 P sub m, 500 raíz de n sobre n, donde n es la potencia térmica que
que habíamos calculado, de 165 caballos, es un reductor de gran tamaño, y el número de vueltas, 1450. O sea que 500 por raíz de 165 sobre 1450 da 169 kilos, que van aplicados en el extremo del eje. Las distancias, se acuerdan que habíamos tomado distancias aproximadas y más bien exageradas para no tener que rehacer el cálculo. Si lo mismo es, si yo tengo que fabricar una serie de muchos engranajes, de muchos reductores, después poder rever los cálculos para hacerlo más económico. Si voy a hacer uno solo, es otro tema. También la caja en la cual voy a colocar va a ser diferente. Si yo voy a fabricar uno solo, me convendría fabricar una pieza de chapa de 1/4, con planchuelas, y armar una estructura capaz de soportar este conjunto. Si yo fabricara varios, me convendría hacer un modelo, en cuyo caso yo, además del plano de mecanizado, tendría que fabricar el plano de modelo para poder construir el modelo. El modelo, cuando uno funde una pieza, tiene una contractura que está en el orden del 2%. Es decir, que el modelo debe tener el 2% más de espesor, más de todo su tamaño, para que la pieza salga de la medida que quiero. Pero si voy a fabricar miles, el modelo me conviene que fuera de aluminio o metálico. Entonces voy a tener que hacer primero un modelo de madera y luego un modelo metálico, y voy a tener una contractura cuando haga la pieza de aluminio y una contractura cuando haga la pieza de hierro fundido, y se llama modelo de doble contractura. En cambio, si voy a hacerlo de chapa, lo hago uno solo y no tengo ninguno de todos esos costos. Pero el costo de fabricación de la pieza única es muy alto. Entonces hay que analizar para qué se hace. Y de ahí en más uno decide cuál es la estrategia más adecuada que la experiencia demuestra. Luego, realmente de los proyectos que uno elabora, no todos, o mejor dicho, muy pocos, se llevan a la realidad. Porque primero lo que tenemos que hacer es tener una idea de costo. Entonces, si todos estos cálculos están todo bien, uno tiene que hacer que la pieza sea resistente, sea durable, pero tiene que tener un costo, y eso es lo que me va a permitir venderla o no venderla. Si yo lo vendo, lo puedo vender, lo puedo licitar y vender, entonces continúo y lo elaboro. Elaboraré un prototipo, fabricaré la pieza. Si mi costo es muy alto y no lo puedo vender, o la licitación por diversas razones no se lleva a cabo, todos los cálculos que se hicieron no sirven para nada. Entonces, también, no es que pensar que todos los proyectos se llevan a la realidad. Lo que está haciendo acá es un cálculo lo suficientemente fino como para no excederse en costo, pero que todavía admite un refinamiento mejor. Entonces volvemos al eje de entrada. Tenemos aplicada la fuerza del manchón y tenemos aplicadas 3 fuerzas en el punto de contacto, que es este, y que es este acá en el conjunto de la perspectiva. El punto de contacto de los diámetros primitivos del engranaje conductor y del engranaje conducido. Muy bien. La fuerza tangencial en el engranaje conductor se opone al movimiento. Si esto tiene sentido de las agujas del reloj, la fuerza tangencial va hacia arriba. Y la puedo calcular, vale 745 kilogramos. Ya la habíamos calculado anteriormente cuando hicimos el cálculo del engranaje. La fuerza axial, como dice el apunte, es la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de la hélice, es 200 kilos, y la fuerza radial es un poquito más grande, es la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión sobre el coseno del ángulo de la hélice, y son 280 kilos. Tengo las 3 fuerzas. La fuerza tangencial se opone al movimiento, la fuerza radial siempre tiende a separar los engranajes, y eso es fácil de identificarlo, y la fuerza axial es una fuerza que, se acuerda que había una regla que decía que si el engranaje era conductor tenía signo positivo, si tenía hélice
hacia la derecha era positivo, en este caso tiene el S hacia la izquierda, es negativo, y después teníamos, si giraba en el sentido de las agujas del reloj, que es el caso, es positivo. El resultado de todo eso, más por menos por más, es negativo, por lo tanto la fuerza se acerca al observador, el observador soy yo y estoy de este lado, entonces la fuerza axial va para acá. En realidad, ya distribuidas las fuerzas, se transforma en un problema estático. Yo, en los primeros días de clase, cuando todavía teníamos clases presenciales, les había dicho que el diagrama de momento flexor, el diagrama de esfuerzo de corte y el cálculo del eje los iba a acompañar a lo largo de todo el año porque siempre va a aparecer. Es algo que reaparece periódicamente. Es más, voy a dar otra noticia más. Estos diagramas los va a acompañar toda su vida. Así que es muy bueno tratar de comprenderlos y no oponerse o buscar excusas para no aprenderlos, porque en definitiva los va a acompañar toda su vida. Si vayan a la facultad, no vayan a la facultad, es lo mismo. En algún momento de sus vidas, estos diagramas aparecen siempre. Entonces tenemos presentado nuestro diagrama, nuestro sistema de fuerza. Descomponemos en dos planos, porque así como está, no lo podemos resolver. Y es un problema del espacio. Y las piezas, todas las piezas mecánicas, todas están en el espacio. Ninguna está en el plano. Olvídense de una viga con cargas verticales ubicadas en un plano. Esa es una situación que se da esporádicamente. Lo normal es que esté en el espacio. Y está en el espacio. Entonces descompongo en un plano vertical y en un plano horizontal. El plano vertical contiene a la fuerza del manchón y a la fuerza tangencial. Las tengo acá dibujadas. Y reproduzco en esquema ya, modelizo el dibujo en perspectiva, hago un modelo matemático que me permite resolver el problema. Entonces, las fuerzas las tengo dibujadas acá, las distancias las vamos a encerrar en un círculo, como habíamos dicho en un principio, para no confundirlas. Y hago las cuentas para poder calcular los valores de las reacciones. Esta es una pieza, un cuerpo que está en equilibrio, por lo tanto la suma de las fuerzas activas y reactivas se tiene que ser 0, y la suma de los momentos respecto de cualquier punto es igual a 0. Muy bien, hacemos entonces sumatoria de Fx, no hay ninguna, así que son ceros. Sumatoria de Fx tengo 169 positivo, acá tengo la convención de signos positiva que ya les habíamos mostrado hace mucho tiempo. 169 positivo, menos, más RA, menos 745 más RB. Más RA. Ahora hacemos la sumatoria de momentos respecto de A y tenemos 169 en sentido negativo por 20, menos 745 por 22,5, menos RB por la suma de los dos. Y me da 448. También despejo RB, me da 128. Hago el diagrama de esfuerzo de corte, no vamos a entrar en mayores detalles, ya lo hemos hecho muchas veces. Y después obtengo el diagrama de momento flexor. En todos estos diagramas yo corto, me olvido de todo lo que es la parte que no corté, me quedo con la parte cortada y veo las fuerzas que quedan en la parte cortada. En este caso es 169 por 20 centímetros, me da 3.380. Y así voy haciendo en todos los casos, obteniendo un diagrama que tiene tangente positiva, luego positiva creciente y por último negativa, lo que me corrobora de que está bien resuelto. Una vez que hago todo eso, yo construyo este gráfico y tengo que tener suma prolijidad para poder colocar bien los valores, porque en él me voy a basar. Voy a poder resumir los valores en el gráfico. Luego hago el plano horizontal. En el plano horizontal yo tengo las reacciones que van a aparecer en A y en B, y tengo
plano horizontal tengo acá, y tengo una fuerza de 280 que se dirige hacia el eje, que es la fuerza radial, y una fuerza de 200, que es la fuerza axial. Esta fuerza de 200 hace que el apoyo en B esté aliviado y el apoyo en A esté sobrecargado. Si uno dijera la fuerza de 200 no existe, eso sería fácil de resolver, sería 140 y 140, está en el medio. Pero como esta fuerza está cargando al apoyo A, se le va a 189 y está a 91. Hago el mismo procedimiento, sumatoria de Fx, sumatoria de Fi, sumatoria de momentos, calculo RA, calculo RB y obtengo los diagramas. Una vez que obtuve los diagramas, los vuelco en el gráfico y veo cuál es el mayor. El mayor no es C porque C está en el apoyo en el extremo, no es A porque A no tiene diagrama, no tiene esfuerzo de momento flexor en el plano horizontal, es D. En D tengo, en cuanto a esfuerzos de momento flexor, 10.062 y 4.582. Entonces, por Pitágoras, obtengo el valor de 10.923, que es el momento flexor que está actuando en ese punto D. También calculo las reacciones que me van a ser útiles enseguida. Luego hago el momento torsor. El momento torsor es 71,620, potencia sobre el número de vueltas, da 8.149 kilogramos por centímetro. Como el momento flexor es más grande, hay un momento ideal, que es 3 octavos del momento flexor más 5 octavos de la raíz cuadrada del flexor más el torsor. Hago la cuenta, recuerden siempre primero la raíz cuadrada por 5 octavos más paréntesis 3 por el momento flexor dividido 8. Y obtengo un valor de 12.613 kilogramos por centímetro. Siempre trabajamos en kilogramos por centímetro. Y como el momento máximo es el momento flexor, se calcula la flexión por la fórmula que habíamos visto de cálculo de ejes a la flexión, tomando la tensión que hubiera correspondido si fuese solamente flexión, que para una 0,6 de 1045 de 54 kilos por milímetro cuadrado dividido 3 porque es carga estática y dividido 2 porque es carga rotativa, o sea dividido 6, me da 900 kilos por centímetro cuadrado, lo que me da un eje de 5,22. O sea que voy a partir de un eje de 50 milímetros y después voy a tener que hacer ampliaciones. Enseguidita vamos a calcular los rodamientos e inmediatamente ya tendríamos el eje de entrada terminado. Estos dos dibujitos los vamos a conservar para calcular los ejes intermediarios y el eje de salida. Bueno, en un instante continuamos.